esposa para el Adón. Muy bien, pues estamos iniciando ya nuestra 9ª entrega de nuestra 2ª temporada de Creados para Ser Uno. Bienvenidos y bienvenidas. Les saludamos desde Guadalajara, Jalisco. Y pues aquí la familia Miranda Álvarez. Sí, buenas noches. Estamos en la entrega número 9. Vamos a hablar de edades para la unión, la persona indicada o ideal. ¿Cómo identificar a esa persona indicada? Obviamente estamos hablando ya a esas alturas de creyentes, evidentemente, ¿verdad? Y bueno, y también la unión entre familiares, que de pronto ha sido algún tema que por ahí se pregunta o por ahí tenemos que saber algunas particularidades en la Biblia, en el principio, antes del diluvio, después del diluvio, antes de la Torá, después de la Torá, etcétera. Sí. Ustedes saben que hemos hablado de temas parecidos, pero lo vamos a concentrar también aquí en esta entrega, ¿no? Sí, bueno, estamos ya casi al cierre, casi al final ya de esta segunda temporada. Básicamente es de nuestros últimos temas. Y en esta ocasión no nos vamos a centrar en alguna problemática o en alguna prueba o algún desafío como ha sido la característica de la 2ª temporada. Lo que queremos más bien es como detallar, ¿no? Un poquito, porque creo que sí por ahí en algunas entregas en la 1ª temporada mencionamos acerca, por ejemplo, de la edad apropiada o ideal. De hecho, se ha comentado también en algunas entregas de Torah y de estudios que hemos tenido con mi esposo o con las mujeres. Pero bueno, queremos que se quede como dentro de la lista de reproducción, como que tenga un lugar, ¿no? Ese tema para que lo puedan también ubicar y analizar. Entonces, bueno, entramos primeramente con esta pregunta, porque de hecho suele ser una inquietud, ¿verdad? Yo recuerdo cuando nosotros nos íbamos a casar, antes de casarnos, pues mi mamá decía, no, hasta los 20. Yo conocí a mi esposo cuando tenía 18 años y medio, básicamente, 18 y medio. sí. Y desde ahí pues empezamos a conocernos y obviamente pues cuando entendimos que íbamos hacia el mismo punto, que queríamos algo formal, algo serio, algo consagrado también dentro de la voluntad del Eterno, el servicio y todo, pues mi mamá decía, bueno, pero pues ya que cumpla 20, ¿no? Y de alguna manera, y de hecho, curiosamente no fue algo que porque así lo haya dicho o establecido mi mamá, sino que las circunstancias pues nos hicieron justamente esperar ese tiempo, ¿no? Entonces, a raíz de eso hemos platicado, a ver qué hubiera pasado, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, por mi edad, antes, o la de él me lleva 10 años, un poquito más de 10 años, y de alguna forma hemos analizado esto, hemos platicado con otras familias que nos cuentan cómo ha sido su experiencia, que se han unido con personas que son de su misma edad, que se han unido con personas que, por ejemplo, cuando el hombre es menor que la mujer, a veces por poco, a veces considerablemente, según algunas opiniones, ¿verdad? Porque también esto es como que un poquito relativo, ¿no? Dependiendo a lo mejor culturas, formas de ver las cosas, ¿no? Pero también, pues, por ejemplo, cuando el hombre excede por más de 10 años a una mujer, que también de pronto dicen, bueno, esto está bien, está mal, que por ejemplo, le lleve 15, 20 años, o está mal que sean de la edad. ¿Qué circunstancias se han dado en general? No es regla, no quiere decir, esta es la edad ideal y perfecta para que se case un hombre y se case una mujer, no. Pero, ¿cuáles han sido como las particularidades de ese tipo de uniones cuando son de la misma edad o cuando excede ella la edad de él? Queremos analizarlo, queremos también tomar ejemplos en la escritura, queremos también pues leer sus comentarios, porque definitivamente que aquí ya vemos de todo, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, ahorita me acuerdo de los hermanos Enrique y Lulú, me parece que son de la edad o nada más se llevan un año. Hay hermanos que se llevan más, hay hermanos que ella es mayor que él. Entonces, creo que tenemos aquí varias experiencias y todos vamos a poder aportar, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente, ¿cuál podríamos decir? A ver, mujeres, por ejemplo, ¿no? Porque todos sabemos que en tiempos bíblicos las mujeres solían casarse o unirse 15, 16, 17 años y algo que no es
alejado de nuestra actualidad, ¿verdad? O sea, no porque sea en los tiempos de la Biblia, en los lugares rurales, por ejemplo, en los pueblos, también se ha dado así. Y son uniones que, dependiendo del contexto y la cultura, pues perseveran de la manera correcta o tienen muchos problemas por Ujú. estas razones, ¿no? Claro, sí, retomando un poquito lo que dice mi esposa, obviamente no hay bíblicamente algo establecido como para ponerlo como regla, no hay canon pues, Ujú, no vamos a decir cuál es el ideal y como dice mi esposa también, hay diversidad de uniones que funcionan con cualquier edad ujú, o no funcionan con las ujú, mismas cualquier edad. Tampoco no se trata de la edad. ujú. Cuando vamos a hablar de edad, no se trata de un problema de separación o incompatibilidad. Cuando vamos a hablar de la edad, se va a tratar de otras particularidades. Que también, obviamente, el tema de incompatibilidad ya es una cuestión más filosófica, más moderna, no antes, ¿no? Es muy interesante ver en la Biblia, obviamente en la Biblia tenemos una, una cantidad, no sé, de épocas en donde vemos una diferencia entre las uniones. Bueno, de entrada, por ejemplo, de hecho en algún estudio por ahí, apenas de antier me parece, que hablamos de Adán y Java y esto, y decían, el Eterno los hizo jóvenes. Mm, Entendemos que no los hizo adolescentes, ni los hizo prejóvenes o niños o jovencitos, no sabemos, pero pareciera, a raíz de lo que vemos en la Biblia, que ya eran personas, no solo con desarrollo corporal, sino con el pensamiento, el entendimiento, las responsabilidades que un adulto pueda tener. Pero no sí. se habla de edad, ajá, aunque obviamente tenían 0 años, ¿verdad? Es decir, pero el Eterno los dota de lo demás, ¿no? Nada más haciendo un paneo rápido, ¿no? En tiempos bíblicos, a partir de ahí hasta Noah o posterior, pues sabemos que las edades eran muy prolongadas y tampoco se dice cuándo tomaban esposas, es la realidad. Solamente dice tomó a fulana o tuvo tantos y tuvieron hijos e hijas, porque vivían muchísimo, ¿no? Pero Ujú, no hay una edad, bíblicamente hablando. Habría que ver en la antropología o en la arqueología esto cómo era en los pueblos, ¿no? ujú. Este, mm, Cuando vemos edades, pues lo vemos realmente hasta los patriarcas, hasta que aparece Abraham, aunque ellos ya son ancianos, pero por ejemplo ellos llevan una diferencia de 10 años, se lleva una diferencia de 10 años Sí. y parece que pues toda su vida habían tenido el problema de no tener hijos, ¿no? Pero después, la primera vez que vemos ya una edad es en Jacob, si no mal lo Ujú. Y recuerdo. No, Itzhak, ¿no? Eh, Itzhak y Ribka, que sí, él Isaac. tenía 40. Primero Isaac. Ajá, Incluso Jacob tenía 40 también, ¿no? ajá, también. Bueno, obviamente, Esaf también, Esaú Esaf. también, Esaf. Obviamente ellos también tenían una prolongación de vida mayor que la nuestra, todavía en esas fechas. Este, y también hay que ver que las condiciones eran muy diferentes, permanecían en casa mucho, no eran introducidos rápidamente a aspectos que hoy día, por ejemplo, la modernidad ocurren con los jóvenes. Entonces, bueno, tenemos esos parámetros. De ahí en adelante, sí vemos otros aspectos en donde, por ejemplo, hombres ya más grandes podían desposar, no necesariamente su primera esposa, porque entendiendo en tiempos bíblicos, en aquella época, cuando tomaban una segunda o concubina, pues eran mucho más jóvenes. Ujú. Pero ahí entraba obviamente como otra categoría, Sí, ¿no? Ya no era tanto como la unión que nosotros, el el ideal, ¿no? ideal que dice Yeshua, ¿no? Ujú. Entonces, la realidad es de que no hay efectivamente algo específico, pero lo que sí tenemos son posiblemente para estas épocas evidencias de, primero, el contexto en el que vivimos, la formación que tienen los hijos, bueno, vamos a hablar de creyentes,
cómo se les instruye, qué se les enseña, desde chicos cómo crecen, ¿verdad? No sé, a veces obviamente influye mucho el trato de los padres a los hijos, Sí. a veces influye mucho las mujeres, las mamás, porque ya tienen 20 años y lo siguen tratando como niños, mi chiquito y mi hijito, ¿verdad? Y le acercan todo. Eso es un factor interesante porque a veces, oye, ¿por qué no madura? Pues porque la mamá nunca lo dejó madurar, ¿verdad? Todo el tiempo lo trató como bebé, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es un factor importante. Por otro lado, por ejemplo, hay jóvenes de 20 años o menos que a lo mejor por las circunstancias que le han rodeado, pues han madurado más en el sentido de ver el mundo, ¿no? Ya saben desarrollarse, ya trabajan, ya, etcétera, ya están más despiertos o a veces el mismo mundo pues los hace, Sí, los ha moldeado de alguna los ha manera, ¿no? moldeado, ¿no? Y son capaces de salir solos, moverse, etcétera, etcétera, ¿no? Son independientes. Igual mujeres, hay mujeres Ujú. que Más ahorita con las mujeres, ¿no? Se da más. ajá. Entonces, vamos a tratar y ahorita vamos a leer aquí algunos comentarios, pero vamos a tratar Ujú. de ver sobre nuestra época, sobre lo que instruimos a nuestros hijos, hablando de los ideales también, cuál podría ser la mejor edad tal vez, ¿no? Y cuáles podrían ser las mejores diferencias de Sí. edad. Ajá. Sí, como a manera también de recomendación en base un poco a los testimonios, ¿no? A las estadísticas, no quiere decir otra vez que se tenga que hacer así o que haya algún impedimento. Es que el ideal es este, pero en nuestro caso, pues no se cumple ese ideal. Pero lo que queremos nosotros es empezar por los antecedentes a esas uniones, ¿no? Independientemente de las edades que tengan, digámoslo, en el momento en el que ya quieren hacer un compromiso, hay que ver más bien los antecedentes. En el caso de una mujer, el antecedente de ese varón, cómo ha crecido, lo mismo que platicábamos un poco en los temas pasados, ¿no? Cómo ha sido su desarrollo, cómo se ha desenvuelto, cuáles son sus reacciones, cuáles son sus aspiraciones, cómo enfrenta las circunstancias, porque a veces somos tan espontáneos que pues ahí es en donde realmente dejamos ver quiénes somos y cómo pensamos y qué tanta madurez tenemos. Entonces este es un factor fundamental, ¿no? Porque una joven o un joven de 20 años o de 16, 17, 18 años puede tener una mentalidad más centrada, más entendida en esos aspectos que implican el desarrollo de la vida familiar, por el testimonio de sus padres, por la educación que le han dado, que no representaría un problema en sí el hecho de que, por ejemplo, una jovencita de 16 o 17 años se uniera. Sin embargo, pues en nuestros tiempos, con el estilo de vida que llevamos, realmente sabemos y yo creo que somos conscientes de que una jovencita o un jovencito de esa edad, hablando de menos de 20 años, entre 15 y 20 años, pues todavía como que hace falta, ¿no? Cierto desarrollo. En el caso del cuerpo, por ejemplo, de la mujer, por supuesto que sí, lo ideal es de que sea mayor de 18 años, por cuestiones de la procreación. Y no sé si por aquí está nuestra hermanita Sonia, sí, la saludamos al principio, nuestra hermana médico, que nos pueda aportar a lo mejor un poquito más acerca del cuerpo, ¿no? Del desarrollo físico de una mujer, que es la que en realidad tiene que estar pues mejor preparada por cuestión de la gestación. En el caso de un hombre es diferente, ¿no? Un jovencito de 16, 17 años, pues sabemos que puede procrear, pero no tiene las implicaciones que una mujer, ¿no? Claro, pero también he leído, y no sé si me equivoco, que también el esperma, los espermatozoides también no son del todo tan Ah, ok. maduros, a lo mejor, si son de 15 años, 16, 17, Claro. posiblemente eso pueda ser un factor, ¿no? Quería mencionar, cuando estaba mencionando los momentos bíblicos, algo que en la Torá nos refiere sobre las edades en los censos. La mayoría de edad en la Torá apunta a 20 años para arriba. Ujú. Este por lo menos es un indicio de saber que dentro del pueblo de Israel ya se tenía como una edad suficiente
en donde no solamente se contaba en el censo como un miembro de Israel, los varones de 20 años para arriba, sino que esto nos podía dar un parámetro de que ya podían tener una edad para empezar a incursionar en el ámbito laboral, porque una vez que son mayores de edad, bueno, aquí son a los 18 en este país, no sé, en otros países la mayoría son los 18, digo, allá no había votaciones, ¿verdad? Pero entendamos a que ya pueden participar más entre la comunidad, entre los varones, en el trabajo, en el campo, con responsabilidades, en el manejo de animales o en el manejo de personal, tener esas capacidades, ¿sí? Tenemos otro factor muy interesante, al menos en los levitas, que aunque a los 20 años para todo Israel era la mayoría de edad, los levitas que todos servían era hasta los 25 años que comenzaban a tener sus primeros cargos dentro del servicio, pero como preparativo, porque según la tradición judía, basado en la Torá, cuando se llama a un ministro a los 25 era para preparación, pero no podía ser, por ejemplo, ministro dedicado con una labor específica ya permanente en su vida, sino hasta los 30 años. ¿Sí? A los 30 años es como el tope del complemento, ¿no? Ya está listo. Sí, incluso algunos, pensando en estos números, incluso en el judaísmo se cree que es la edad en donde ya se puede procrear, se puede tener un hijo, porque eso lo hace completo, adquirir una esposa o unirse y poder transmitir todos los conocimientos necesarios referente al Creador y a la experiencia laboral, etcétera, a esa edad. Viéndolo como parámetro, no es que diga la Torá, así va a ser, así va a ser, así va a ser, no. Sí, porque al final es un parámetro para el servicio en el Mishkan en ese tiempo, no para la unión. Sin embargo, si lo tomamos como referencia, pues aplica de una manera muy congruente, porque un joven, un hombre, sobre todo el varón, tiene, pues, es un ministro en su hogar. O sea, es como el gran ministro en su hogar, ¿no? Él tiene que ver esa también intermediación entre su mujer, sus hijos con el Eterno. O sea, si lo trasladamos a nuestros tiempos, realmente tiene mucha similitud la función de un levita en aquel tiempo del Mishkan o del templo a la labor de nuestros esposos, de los varones, que son responsabilidades que no solamente es saber trabajar y ganar el dinero y traer la comida a la casa, implica también un servicio dentro de casa en el que se instruye a la familia, se le guía para que también pues todo sea en honra y en servicio al Creador. Entonces, independientemente de que esto se aplicaba específicamente para funciones dentro del Mishkan, realmente nos da una luz, nos da una guía que realmente es útil, que realmente sí, si nosotros la aplicamos, tiene mucha congruencia también por la madurez, por ejemplo, cerebral, la madurez cognitiva, la madurez física. Quiero leer el comentario que nos puso la hermana Sonia. Dice, por ejemplo, después de la primera menstruación de una chica, debe esperar 1 año para que los periodos sean estables y a los 20 años se consideran maduras para procrear. Sabemos todos que hay jovencitas que se embarazan desde 13, 14, 15, 16, 17 años y tienen a sus bebés y todo, pero realmente en muchos casos hay complicaciones, hay riesgos, hasta muertes de las mamás y de los bebés. Sí. Entonces, o en el futuro pueden presentar a lo mejor alguna debilidad. O en el futuro. Entonces sí, realmente tiene mucha congruencia esto, por ejemplo, que nos dice nuestra hermana Sonia, si lo analizamos con los ejemplos, con los testimonios, que una mujer ya mayor de 20 años ya está físicamente madura, lista para poder llevar a cabo esta monumental tarea de gestar y formar un ser. O sea, realmente a veces lo vemos muy simple y los jovencitos pues del mundo no lo consideran como algo trascendental y maravilloso y
lo que implica, ¿no? Gestar una vida, pero realmente tiene una trascendencia importante. Entonces, sí hay que pensar y analizar que la mujer esté lista para eso también. Claro. No nada más porque ya pueda tener hijos, ya está, ¿no? No porque ya ovula, ¿no? Sí, porque a veces, incluso en el mundo, los coloquios, bueno, ya tiene tanta edad, o ya pesa tanto, o ya está formada. Bueno, pero por dentro su cuerpo se sigue desarrollando, su Claro. cuerpo sigue adquiriendo capacidad de los huesos, los músculos. También la hermana Sonia añade, de igual forma, los varones, dice, tienen una madurez reproductiva a los 20 años. Pues yo he escuchado de familiares que dicen, es que yo a los 18 años todavía crecí, o sea, crecí un tantito más, no sé, no recuerdo cuánto dijo este familiar. O sea, imagínate, todavía están en desarrollo. Sí. Yo sé que a lo mejor no es en todos, ¿no? Pero en el cerebro, el cuerpo, o sea, que es fundamental todo esto, que esté estable, con salud, que todo esté en orden, pues ¿cómo vas a pensar que sea lo ideal que de menos de 20 años se puedan unir? Entonces, otra vez, vamos al ideal, ¿sí? Al ideal. Sabemos Sí. que, por ejemplo, aquí nos han estado poniendo ejemplos, que se han unido que a los 15, que a los 16. Voy a leer, Adam, por ejemplo, en este caso lleva 8 años a su esposa, Acela se casó a los 16, Luz Mergil dice que tenía 20 años, su esposo 25, Nora dice que su abuela a los 14 se casó, 14 y medio, y la llevaba a su marido por 12, y dice fue excelente su unión hasta todo. ¿Quién más? Bueno, mi mamá dice que nos vemos jóvenes, ni se nota la diferencia. Bueno, gracias. Mónica Fernández dice, yo me casé a los 15 y mi esposo tenía 21. ¿Sí? Por ejemplo, ella ya era muy joven, ¿no? Y es que a veces se acostumbran en muchos lugares así, ¿no? Jovencitas. Dice Enrique, así es, tuvo que madurar. Desde pequeño, a los 7 años ya andábamos trabajando. Uno tuvo que madurar, a los 7 años estaba... Bueno, ahí se adquiere, por ejemplo, otras particularidades, ¿no? Para que al momento de la unión, pues ya saben el peso de ciertas responsabilidades, ¿no? ¿Qué más? A ver, Juan Carlos dice, yo conocí a mi esposa a los 14 y yo tenía 23, esperé hasta que ella cumpliera 20, fíjense, nos casamos, ¿qué tal, siendo cristianos, llevamos 23 de conocernos y casados 16. Ponen aquí números 26.2, levantado un censo, aquí viene por ejemplo, de 20 años para arriba, ahí ya se tomaban como mayores de edad, como alguien que ya puede adquirir responsabilidades, ¿sí? E incluso no estoy diciendo que a los 25 podía empezar una preparación, a los 30 casarse, hace rato que mencioné de los Kohanim. Incluso a los 20 ya podía ser una responsabilidad que podían tomar, siempre y cuando también las particularidades de que en el hogar se le haya instruido, sepa trabajar, ya tenga ingresos, tenga donde llevar a la esposa, etcétera, etcétera, porque ahí era de pagar la dote, ahí era de ya tener obviamente pues todo lo necesario, obviamente, es decir, bíblicamente a los 20 ya era un mayor de edad. Sí. Menos de 20 todavía pertenecía a la casa, pertenecía a los hijos, ¿sí? Todavía tenía que madurar muchas cosas, ¿no? Fíjate lo que nos pone aquí la hermana Sonia. A menor edad, el riesgo de alteraciones tanto en bebés como en madres aumenta. Claro. Ahí está. Dice Inora, a partir de los 30 años la fertilidad femenina disminuye de manera gradual, decreciendo especialmente a partir de los 35, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si la mujer a los 20 está ya apta, imagínense, de 20 a 35, pues es suficiente tiempo para tener más de uno, ¿no? Sí. Bueno, Panchito dice, mi señora 35 y yo 33. Por ejemplo, hemos conocido uniones, parejas que están así, la mujer es mayor, ¿sí? Y obviamente tampoco significa que está mal, no estamos hablando de eso, estamos hablando incluso vamos a hablar también de lo que algunos piensan sobre el estudio de la personalidad de varón y varona, que la mujer madura más rápido, ¿sí?
por lo cual el hombre lo más conveniente siempre es que le lleve años suficientes para que su madurez esté al nivel de la que va a ser su esposa, ¿no? Sí, pero también esto otra vez tiene mucho que ver con la historia de cada persona, ¿no? Porque Claro, no quiere decir, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que si la esposa es mayor que el esposo es más inmaduro que la esposa, ¿no? Sino que realmente estamos hablando de que se igualan, pero, bueno, por cuestiones de las edades, pero si ese varón tuvo una preparación, como sea que haya sido en Torah o haya sido incluso en el mundo, porque también en el mundo pues viven experiencias que los hacen madurar más rápido que el promedio de su generación, y obviamente llega un momento en el que se ajusta, ¿no? La madurez de una persona aunque su esposa sea mayor. Pero esto es algo que ya la mujer tendría que evaluar, por ejemplo, ¿no? Si el hombre que está interesado en ella verdaderamente cumple estas características o no, porque la verdad es de que lo que vemos en promedio, al menos, y sobre todo en generaciones más para acá, a lo mejor en la generación del hermano Panchito, bueno, de la mayoría de los que están aquí, tal vez antes, y bueno, no tal vez, yo casi podría asegurar, los jóvenes eran más maduros más pronto, los hombres, hablando de varones. Hoy no, hoy esto no sucede, o sea, no estoy diciendo de que no hay hombres de 20 años que sean maduros, y sí, obviamente los hay, pero en general está complicado, o sea, en general la generación de como que ahorita, los millennials y los centennials, ¿verdad? Han tenido una etapa muy accidentada, ¿no? Sus sí, padres, ¿eh? Bueno, voy a sí, leer aquí. Wilmer y su esposa se llevan por un año. María del Pilar, 28 años y su esposo tenía 40. No sé si nunca se había casado, pero bueno, aquí pareciera. También hay que, no sé si es el caso, pero se me vino a la mente muchos casos que ocurren de mujeres que se casan con hombres ya muy mayores, ujú, pero, o no tanto, pero a lo que voy es de que ya han tenido una vida marital antes, sean viudos o no. Esto también importa mucho porque, digo, no es el ideal, pero hablando de el trato y todo lo demás, obviamente un hombre que ya tuvo una esposa tiene un trato ya muy diferente, ya ha superado muchas cosas, ya sabe cómo llevar el asunto, entonces, obviamente eso es otro tema, ¿no? sí, Aquí estamos hablando obviamente de las uniones y sus diferencias, ¿no? ujú. Uniones desde cero, pues, ¿no? Sí, por primera Por vez, primera vez. sí. Dice Milagros, mi esposo tiene 28 y yo 26. Solo tenemos 2 años de diferencia, solo tenemos un año de casados, empezamos este camino. Laura Monroy dice, mi esposo tiene 10 años más que yo. Jacqueline Peñaranda, a los 20 me casé por lo civil, mi esposo tenía 22. Blanca Casañeda, yo tenía 21, dice. Mi No, esposo tenía 21 y yo 16, duramos 38 años, murió él a mm, los 49. Melania Chacón, mi esposo me lleva un año. Pau Márquez, sí, yo tengo 22 y mi comprometido tiene 34 años. ¿Ocasiona algún problema? Preguntan aquí. No, otra vez, estamos diciendo que las edades no tienen obviamente algo que causar, ¿no? ujú, Evidentemente, ¿no? Vamos a hablar como lo ideal, ¿sí? En la unión por primera vez. sí, Familia Garza, nosotros, dice mi esposo tenía 32 y yo 26. Nos llevamos 6 años de diferencia. llevamos Llevamos 30 años de 31. casados. Yo tengo 41 de casada, dice Leti Mm, Tavares. Bueno, ujú. para poner aquí, porque dice que yo 63 y él 68, dice Leti Tavares, su esposo. Ujú. Ah, ok. Se llevan, ¿por qué? 4 años, Ujú, no 5 años. sí, Entonces, evidentemente, entre creyentes y entre no creyentes hay de todo. Y como les dije al principio, hay uniones con buena diferencia de años o mala diferencia de años y ambos han resultado un éxito o ambos han resultado un fracaso, ujú, ujú, ¿sí? Las edades realmente no importan mucho hasta que la decisión sea muy joven, obviamente, ¿no? Cuando todavía están en desarrollo, ¿sí? sí, Aquí estamos hablando entonces de el ideal sería cuando
por ejemplo, en el caso bíblico, de 20 años, me llamó la atención lo que dijo la hermana Coincide, Sonia, porque sí. coincide de 20 años para arriba, Sí, ya el cuerpo, los dos cuerpos están muy maduros, ya completos para poder procrear. sí, Entonces la Torah entonces coincide aquí en cuanto a lo biológico, porque la Torah exactamente. dice de 20 años para arriba, ¿no? Sí. Que tampoco quiere decir que ya a los 20 ya anden buscando, ¿no? No, No quiere decir eso, o sea, no, todo, pero si en ese momento se da, está ajá, bien. está bien. O si se llega a dar antes, por ejemplo, no sé si saludó aquí Diego y su prometida, pero ellos todavía creo que no alcanzan los 20 años, creo que andan Creo que entre no. 19, 18 18, me no sé, parece. ¿verdad? Pero tampoco es un problema, es decir, obviamente es una decisión, ellos ya han esperado este tiempo y además pues él es un joven ya trabajador, ya responsable en todas las áreas, pues bueno, por ejemplo, ¿no? Él como creyente sabe el compromiso, ¿no? Sí, Ujú. sí, aquí el punto es evaluar de manera particular. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo estaba, de una cosa sí estaba segura, y era de que los jóvenes de mi generación no eran candidatos, porque realmente por lo que uno ve, ¿no? En las escuelas, hasta en las iglesias, o sea, tú dices, es que aquí no hay madurez, pero ni sentido común. Entonces, obviamente yo, en mi caso particular, yo no me veía unida o casada en algún futuro con un hombre que fuera de mi misma edad, yo, por lo que yo veía en mi generación, ¿sí? Entonces yo siempre tenía en mi mente de que no va a ser mayor, o sea, mínimo yo pensaba, porque también eso es un punto que quiero mencionar, uno puede decir, no, pues yo quiero que me lleve tantos años, pero es que nosotros no vamos a definir eso, la verdad es de que si quieres ponerle esas especificaciones a tu pareja, chance y te quedas sin pareja, entonces no, o sea, yo sí pensaba, no va a ser de mi edad, eso yo lo tengo muy claro, tanto que pues no había como un punto de que digas, ay, podría ser, sí, no, cero, para mí, mi caso particular. Cuando conocí a mi esposo y me dijo su edad, dije, no, Ah, es que bueno, así como eso es algo que mío. bueno, yo creo que fue la confirmación de que dijo, no es de mi Sí, generación, no es un millennial, no es un desastre, no es un desobligado. es Bueno, responsable, es trabajar, pero a eso voy, o sea, yo lo veía, yo lo conocí trabajando, entonces yo evalué eso, yo no sabía qué edad tenía, yo la verdad, cuando lo conocí, yo, si pensara qué edad tenía, yo me lo imaginaba de unos 24, bueno, a lo mejor por 25, la apariencia, a veces algunos dicen que somos come que es años, ¿no? tragaños, pero cuando me dijo su edad, pues dije, ok, palomita. O sea, realmente para mí era importante ver cómo se desarrollaba, si era trabajador, si era responsable. Yo evalué eso, cosa que, por ejemplo, no veía en los jóvenes de mi edad. No quería decir que no los hubiera. Por ahí a lo mejor había algunos rezagados que yo no conocía, pero mi esposo, cuando lo conocí, evalué eso. Entonces, al punto es eso. No quiere decir de que tiene que tener tal edad la persona con la que yo me vaya a unir, sino más bien analizar cómo se desarrolla, cómo vive, cómo se comporta, qué espera, qué busca y cómo lo hace, ¿no? Claro, yo por mi parte puedo decir que cuando nos conocimos, por ejemplo, 5 años antes, yo no me veía en esa condición de casarme, de unirme. O sea, yo siempre fui alguien, a lo mejor, y no por otra cosa, pero con pensamientos un poco más aterrizados. O sea, de por sí era tranquilo, o sea, le pensaba bien las cosas, pero por ejemplo, los 25 no me proyectaba uniéndome, ¿no? O sea, no era algo que yo ya lo veía realizado. La verdad es de que, y además pues, por cosas que estaban pasando, incluso con la fe, las iglesias, las jóvenes que veía también, ¿no? En las iglesias y cómo estaba la juventud. Yo decía algo, esto está muy complicado, ¿no? Entonces, para esa edad, lo que buscaba yo pues era finalmente, y aunque estábamos en la iglesia cristiana, pues era comprometerme en la iglesia y participar y estar ahí metido y hacer cosas, etcétera. Hasta que yo creo que ya cuando se cumplieron como que esos huecos por cerrar de un trabajo, de una responsabilidad, del servicio, de la sociabilidad con la gente, etcétera, fue cuando a lo mejor ya dije, bueno, creo que ya sigue el siguiente paso, ¿no? Me da risa, bueno, o sea, me causó aquí sonrisa.
lo que dijo Luz Mergil, de aquí es que dijo la hermana Violeta Natalie, mío es. Sí, mío es. Pues sí. Entonces, yo creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, independientemente de que si la jovencita tiene ya sus 20 años, no va a decir, no, pues hasta que llegue uno de 30, por ejemplo, ¿no? O sea, es que puede que uno de 22, 23, 24 ya esté bien entendido, ya sea responsable, ya sea maduro. Entonces, más bien es esto. ¿Cuál es el ideal? Sí. La madurez. Ese es el ideal, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, en nuestro caso, había a lo mejor en la iglesia donde estábamos, muchachas de 20 años, tal vez 21, que puede ser, bueno, ya tiene edad, pero también eran un desastre. O sea, estaban metidas que en la universidad, estaban en sus ambiciones, estaban en el materialismo, estaban en el glamour, estaban todo eso. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo cuando conocí a mi esposa, pues yo la vi centrada, la vi consagrada, entregada, alguien con seriedad, ajá. Y no vi como el resto de las muchachas de su edad que pues andaban todavía en la fiesta, que se iban, según ahí en la iglesia donde estábamos, el viernes era de reunión de jóvenes, ¿verdad? Y luego se iban al antro, al paseo y andaban allá y decían, esas mujeres están en la vida loca, ¿no? Y eso que eran cristianas, ¿no? Quién sabe qué cristianismo, ¿no? Entonces, en ella pues vi cosas diferentes, ¿no? Dije, no, pues obviamente, ¿no? Es mía. De aquí dijo. Entonces, ideal es eso, ¿no? Analizar a la persona, evaluar su contexto de la persona, analizar su madurez, y esto es lo que nunca hacen, esto es lo que, en lo último, en lo que piensan. Primero, ay, es que qué lindo, mira, me abrió la puerta, ay, es que mira, es tan cariñoso, ay, o sea, Sí. no ven primero esos aspectos de la madurez de la persona. Sí. Y ahí está el problema. Esta generación está lamentablemente adoctrinada a las apariencias, sobre todo por También. las redes sociales, no a los hechos. ¿Sí? Cuando alguien va a pensar en esto tan serio, pues es a los hechos, no a las apariencias. Las redes de nada sirven porque tienen filtros, porque tienen mil cosas, porque no es cierto. ¿Sí? No es cierto. Hasta en las mismas redes salen fotos de, ¿cómo dice? Realidad versus expectativa versus realidad, ¿no? Se conocen y oye, ¿y tu amiga no va a venir? Porque saben que tu amiga no va a venir, pues oye, ¿cómo que? Así. Entonces, eso es un desastre porque no hay justamente las evidencias y los hechos de una persona que ya está preparada para el paso más importante de su vida, ¿no? Que es, porque como ya lo hemos hablado antes, esta madurez pide como requisito lo que muchos en esta generación no entienden, no saben y no hacen, que es negarse a sí mismos. Están más bien pensando en sí mismos. ¿A quién les va a hacer feliz? Están buscando a alguien para ser llenados, para tener, para satisfacerse, etcétera. O están buscando una novia o un novio, digo, en el mundo, aunque también en las religiones así se maneja, que sea atractivo, atractiva, para presumir que traen a tal persona de pareja, pero realmente no quieren ni siquiera formalizar. Claro, aparte, y eso, ¿no? se ve tanto entre los jóvenes. Entonces, obviamente sabemos o entendemos que esto no tiene que ser para nada el parámetro de que, ay, es que es guapísimo, ay, es que es bellísima, está preciosa. O sea, eso es algo que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no quiere decir que no haya una atracción física, siempre la hay y por eso están ahí las parejas, pero tampoco quiere decir que pues sea el punto más importante que tienen que esperar, ¿no? Claro, son particularidades, no lo importante, ¿sí? No lo importante, porque al final la belleza no solamente es externa, se ve en lo interno, y como dice la escritura, también la belleza se acaba, ¿no? Exterior, o sea, tenemos que entender que envejecemos y la apariencia y eso no va a ser perdurable, ¿no? Entonces, bueno, y ya estamos brincando entre edades y la persona ideal, ¿verdad? Pero sí, bueno, ¿verdad? está bien. Entonces, al final, bíblicamente no hay una regla, hay principios, 20 años para arriba, ya hay la madurez suficiente. No quiere decir que cuando lleguen ambos a los 20 años, aquí obviamente ya tendría que haber una diferencia según la personalidad y madurez entre el varón y la varona. El varón siempre es lo mejor, aquí sí, bíblicamente,
siempre había una diferencia Mayor del mayor hombre. del hombre, Ujú, ¿sí? Entre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 20, ¿no? En los ujú, patriarcas, ¿no? No quiere decir tampoco que sea ujú. un número exacto, pero tanto eso como la ciencia nos dice que sí, el hombre requiere un poco más, ¿verdad? De tiempo para abarcar otras áreas que al final van a recaer sobre su vida, ¿verdad? Sí, La esposa va a estar lista con su cuerpo y con lo que ha aprendido en casa, ¿sí? Para instruir al hijo, incluida la Torá, porque no es de que nada más, ay, aquí está mi cuerpo y listo, ¿no? ujú, Sino, me refiero a que ya está madura para procrear, pero también ya tiene conocimiento para administrar su hogar. sí. Y el varón ya tiene la experiencia. Ahora sí que la mujer tendría que ser como una empresa, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes y cuántos años de ¿Cuál es experiencia tu tienes, experiencia? ¿no? De trabajo, de obligaciones, de compromisos, de pagos, de ahorro, de todo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, no sé, no es por poner números, pero entre el desarrollo de cada quien, entre la educación que llevan en casa, entre las experiencias que tienen, Sí. si todo eso es favorable, no sé, a lo mejor 1 año, 2 años, 3 años para arriba, siempre va a ser bueno para el varón, este, eh, superar a lo mejor en la edad, ¿no? A su esposa, ¿no? Sí, sí, porque lo que hemos visto en la actualidad, sobre todo en esta generación, esta última generación, es de que sí hay más conflictos que antes por el hecho de que la mujer sea mayor que el hombre. No hay regla general, por supuesto, no quiere decir que siempre pase esto. Si alguien dice, ay, es que nosotros nos vamos a casar y yo soy mayor, entonces no está bien, o sea, no. Más bien lo que quiero transmitir es de que entre la gente, sobre todo que no conoce de la instrucción, que no viven conforme a la Torah, hay mayor problemática porque las mujeres ni entienden su papel, ni entienden su lugar, no le delegan al esposo su lugar, no le permiten que tome su lugar, suelen ser como muy usurpadoras con el aspecto de la autoridad en casa y sobre todo si son mayores. A veces nosotros nos ha tocado conocer parejas que ya no sabes si es su esposo o es su hermanito, o sea, por la manera en cómo lo tratan, ¿sí? Por la manera en cómo lo tratan, porque incluso se expresan de Incluso se maneras expresan así, tengo un hijo más, despectivas. ¿no? Exacto. Como tengo un hijo más Tengo un grandote. hijo de 34 años, o sea, Ajá, y tienen la edad o tiene más años ella que él, ¿no? sí, o a veces la misma edad. Muchas O la veces misma edad, sí. hemos visto, sobre todo en esta época de las nuevas uniones que tienen que ver con millennials y centennials, y no sé si antes ha ocurrido, tal vez sí, que suele mucho ser que se conocen en la escuela, son de la misma edad, terminan casándose. No siempre es el caso, pero en muchos de estos casos son de la misma edad y obviamente pues el hombre le faltó mucho caminar. Y ahí es donde lo califican como que aquí está mi hijo de 30 y tantos, ¿no? Otro chiquito, ¿no? Sí, ¿Pero por qué? Porque las condiciones no eran las ideales y luego están quejando, pero también pues para qué lo aceptas, ¿no? Si lo claro, conociste desde un principio que es un inmaduro, que es un irresponsable, que sí. es un falto de respeto, que te habla como todavía como amiga o novia, pues obviamente no, ¿verdad? O ellas a ellos. O sea, a mí sí me ha tocado ver cómo También, se expresan de sus esposos hasta con la grosería esa que le encanta a la gente del mundo también. O sea, imagínate. cosas muy bajas, ¿no? Entonces, otra vez, el punto no es de que es que no está bien que la mujer sea mayor, no. Es que el hombre tiene que ser maduro y la mujer tiene que ser entendida de que de cuál es su lugar y de que la edad no es lo que va a marcar aquí un aspecto de autoridades o de responsabilidades, ¿no? Y que no sea como dicen en el feminismo, es que están maternando a sus esposos porque básicamente no los maternó bien la madre, ¿no? No los educaron bien. Bueno, pues para eso hay que analizar Claro. los antecedentes de la O, persona. o también estos varones no han cortado el cordón umbilical que se dice coloquialmente, ¿no? Y tienen mucho apego a la mamá, todavía los consiente la mamá, los trata como sus hijitos, es otro factor también que a una edad corta pues no funciona, ¿no? Ujú. Aquí alguien pregunta sobre unos novios, etcétera. Esos temas ya los hemos hablado antes, pueden consultar las entregas anteriores, ahí están los títulos. Para no dejarla así, solamente le podemos decir que en la Biblia no existe el noviazgo, existe la unión. Estos jovencitos, eso que le califican de esa forma de pecado, obviamente fuera del orden, ya están unidos, aunque no haya habido una ceremonia
o Un ante el papel Estado, firmado. algo, ya están unidos, ya son esposo y esposa. Se unen las ¿Sí? almas. Obviamente una vida desordenada, pero ya son esposos. ¿Sí? Una separación, no hay divorcio ahí, no, o sea, ahí lo que dice la Biblia es, ya están unidos. Lo que pueden hacer en este caso es formalizar. Casarse. Ya unirse, ok. formalizar y corroborarlo ante el Estado, es lo mejor. Y ya están unidos, ¿ah? Ya son marido y mujer, punto, ¿ah? No hay vuelta atrás. Así es, así como nos pone aquí nuestro hermano moderador en la descripción de este video está el link para escuchar la primera temporada y ahí pueden ver los temas y van a encontrar esto de las dobles nupcias y todo esto, el ideal, ahí lo hablamos. Así es, ya está eso. Muy bien, entonces, básicamente resumiendo esto de las edades, no hay problema con las diferencias siempre y cuando haya madurez, haya responsabilidad y entendimiento por ambas partes. Lo ideal es de 20 años en adelante por cuestión de la madurez física, neuronal, cognitiva y demás. Y bueno, pues que el hombre sea mayor que la mujer es lo ideal, obviamente considerando la educación y experiencia que pueda tener, no hay problema si no es mayor que ella, pero bueno, esto es así como a manera de resumen, ¿no? Ujú. Y ¿cómo identificar entonces? ¿Cómo podemos decir, a ver, esta persona es un verdadero creyente y puedo confiar que me puedo unir con él o con ella? Porque hoy en día ya es tan complicado y más con esto de que pues casi nos relacionamos mucho por medio electrónico, ¿no? Muchas de las relaciones de pronto se dan a través del internet, a través del WhatsApp, a través de... Y complica a veces mucho discernir con qué tipo de personas se está tratando, ¿no? Y más porque pues no tienes ese contacto real en contexto. En contexto me refiero a que si se conocieron, por ejemplo, no sé, en el grupo de estudio, pues ahí mismo esa relación de cómo se desenvuelve cada uno para poder identificar, pues pueden ser señales de alarma, de alerta, sobre todo de alerta, de que sabes que esta persona no conviene porque se comporta de tal forma o tiene tales maneras de reaccionar, de hacer, de lo que sea, o obviamente nadie está diciendo que tiene que ser perfecto, ¿verdad? Todos tenemos nuestros defectos, pero con el entendimiento de que la persona pues está madurando, está aprendiendo, está entendiendo, se está esforzando y no está fingiendo. Eso yo creo que es el reto, ¿verdad? Sí, Descubrir sí. si finge o no finge. Sí, eso es muy importante porque en los noviazgos que no son bíblicos, que es un error, que está fuera de orden, de descontrol, lo que más sobreabunda es las apariencias, ¿sí? El mostrar lo que no son, el fingir, el estar todo el tiempo manipulando las situaciones. Lamentablemente ocurre mucho, pues por eso después truenan, ¿verdad? Porque todo era fingido. Como lo hemos hablado aquí, desde la pintura es un fingimiento, ¿verdad? Todo ¿cómo se dice? La La apariencia, como el hombre, su supuesta caballerosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, cosas que ya hemos hablado antes, obviamente. Entonces, el punto importante es llegar, y lo hemos hablado también antes, una de las cosas más importantes en la edad, cuando se alcanza cierta edad, es que ya se tiene la capacidad primordialmente de matar el ego, ¿sí? De pensar en que no es para mí, no me estoy buscando para mí mismo, no estoy pensando en mí, sino estoy pensando en mi pareja, en la que va a ser mi pareja. Entonces, Sí. punto primordial que no existe en la madurez es matar el ego. Perdón, en la inmadurez. Uh-huh. Es matar el ego. La inmadurez, como disponen aquí, madurez es lo que menos hay en estos tiempos. ¿Por qué? Porque la gente está en un mundo en donde están pensando en sí mismo, en su apariencia, en lo que diga la gente, etcétera, etcétera. Y todo ¿no? viene desde la educación, todo viene de tiempo atrás, ¿no? O sea, la gente no madura, ¿por qué? Porque, como decía mi esposo hace rato, porque mami le acerca todo, porque mami le consiente todo, o papi, porque no los dejan esforzarse, como decía el hermano Enrique. En generaciones pasadas, pues niños, básicamente niños ya estaban trabajando, ya estaban o tenían ciertas responsabilidades, aunque no implicara el trabajo,
porque obviamente tampoco se trata de que ahora le pongan a trabajar a sus niños a los 7, 10 años. O sea, bueno, hay que prepararlos, pero no quiere decir que les vas a delegar a lo mejor ciertas responsabilidades que tendría que llevar más bien un adulto. Pero sí tenían estas características de que muchos pues ya se desarrollaban de una manera pues por sus circunstancias y adquirían madurez, adquirían otro tipo de experiencias que llegaban a los 20 y un poquito más y ya tenían otra manera de percibir las cosas y la Claro. situación. Pero hoy en día no es así, hoy en día consienten al pequeño hasta sus 25 años o hasta que encuentre un buen empleo y mientras sigue viviendo en casa y muchas veces sin ninguna responsabilidad y esto hace que no se fogueen verdaderamente como alguien que en su momento va a ser un proveedor o en el caso de las jovencitas pues nada más en lo que es su carrera y que estudie y es como la meta, no, que estudie nada más, que tenga su título y que sea alguien en la vida para que entonces pueda ganar su dinerito igual, pero pues le consienten, le acercan, le facilitan mucho las cosas. Claro. Este aspecto de facilitarles las cosas a los hijos no quiere decir que no los apoyen, pero hay maneras correctas de apoyar a los hijos, hay maneras correctas de ayudarlos a que ellos mismos aprendan a desarrollar todas esas habilidades útiles para la vida cotidiana y eso no es acercarles y darles todo. Entonces sí, esta generación tiene ese problema. Por lo tanto, pues es importante que las jovencitas y los jovencitos lo analicen de esta forma, ¿no? Que evalúen muy bien todas esas circunstancias y por eso, una vez que ya entendemos que después de los 20 años es la edad ideal para una unión, estamos hablando también otra vez de esa madurez cognitiva que le va a hacer a la joven o al joven analizar correctamente y no dejarse llevar por las emociones, porque a más jóvenes, más emocionales somos, ¿no? Y nada más vemos a los niños cómo son, esas rabietas, berrinches, bueno, es una característica Sí. natural de su edad. Vulnerabilidad. Ujú, un descontrol emocional del niño que tiene que ir aprendiendo a trabajar y a gestionar día con día con sus pequeñas situaciones de su vida tan corta, ¿no? Pero tiene que llegar un tiempo en el que obviamente ya sepa analizar y no reaccionar, ¿no? Sí, Y ese sí, es el sí. problema de la actualidad. Sí, sí, No sí. analizan, nomás reaccionan a los estímulos. El que me habla bonito, el que es tal persona o por ejemplo, en el caso de las mujeres se dejan llevar mucho porque el hombre tiene o tal carrera o tiene tal puesto o gana tanto o lo que sea, ¿no? O es alguien, digamos, lo que les atrae más por lo que desempeña y no por lo que es en sí. Eso ya lo dejan en segundo plano, pero gana bien y me gusta y con eso ya llenan los requisitos. Y ese es el problema por el cual al rato que ya se enfrentan a la vida real con esa persona dicen es que no era lo que yo pensaba, no era lo que yo esperaba, es que no se comporta como él parecía comportarse antes, es que antes, por ejemplo, antes me daba flores cada mes y ahora pues ya ni un pétalo, ¿verdad? A la semana, o sea, nada, no, ya como que empiezan pues sí, a desengañarse, la verdad. Entonces, aquí importa mucho eso, el analizar si no está fingiendo ese joven y analizarlo con raciocinio, no con emociones. Claro, dicen por acá, existen muchos divorcios entre los cristianos por falta de madurez y Torah sobre todo. Y dice, incluso hay pastores que eligen la pareja a sus congregados. Sí, ahí están acostumbrados a hacer parejitas, incluso a divorciar y a buscarle dobles nupcias. Ya saben, el cristianismo es un desastre, ¿no? Sí. Un punto que ahorita platicando se nos ha pasado es no solo mencionar cuál es la edad en donde ya se pueden adquirir responsabilidades, sino también mencionar cuáles son las edades también que se pueden exceder a la unión. Ujú. Porque también suele suceder, y espero que no sean creyentes, pero a veces hasta increyentes, que mujeres están pensando en casarse ya hasta los 30, 30 y tantos, que porque ya hacen su carrera, porque ya trabajaron algo, ya tienen algo seguro, etcétera, y están pensando en todo eso también hacia el futuro, ¿no? Y luego vienen problemas de infertilidad, luego vienen problemas de muchas cosas de estas. Atención con eso también porque quiero mencionar algo muy importante. Si bien ya tenemos más o menos un rango de edad, de madurez según la Torá y según el desarrollo físico, y una diferencia suficiente referente a los desarrollos cognitivos y demás del hombre y la mujer,
estas diferencias que mencionamos también biológicamente son importantes. Lo ideal dijimos que un varón, aunque lo otro no significa que no funciona, pero lo ideal es de que un varón lleve a la mujer más adelante porque también, hasta donde yo sé, la mujer entra en su periodo de menopausia antes que el hombre de la andropausia. Es decir, la mujer en el tope de su Lo biológico. reloj biológico, no solo de hijos, sino de uniones Mm. deseables, le da al tope del varón en donde también la unión, el deseo, todo van regulados. Imagínense si cambiamos esto, por ejemplo, que obviamente no estoy diciendo que no funciona, pero no es el ideal. Si están igual y llegan a una edad en donde la mujer va a entrar en la menopausia, el hombre todavía está en una edad fértil y, y con deseo, etcétera, y esto puede causar también problemas en la unión. Peor si la mujer es todavía más grande, entonces el hombre va a tener ese deseo cuando la mujer a lo mejor está pasando con problemas emocionales, hormonales, de menopausia, no sé, ahí las mujeres saben, la hermana Sonia nos podrá decir los problemas que pueden ser biológicos o físicos, o los peores en causa de menopausia, ¿no? Entonces, por eso también, bíblicamente, en todos los tiempos, la diferencia entre los varones hacia arriba va compensando Ujú. esas discapacidades, obviamente, porque así se le puede llamar, de edades sobre las uniones, ¿no? Porque llega un momento, obviamente, donde ya los dos son grandes y ya lo que es, por ejemplo, el deseo marital, pues ya tuvo su tiempo, ya lo otro es compañía, es recorrer el último tramo, ¿verdad?, de la vida, ¿sí? Pero cuando hay una edad suficiente, ese deseo se puede complementar justo en el tope de cada uno, ¿no? Es también otra cosa importante, ¿no? Sí. Porque resulta que se han escuchado cuestiones de problemas de eso. Es que ya mi esposa ya no, bueno, pues es que la diferencia de edades a veces o la edad que no coinciden causa eso, ¿no? Y un hombre, imagínense, en plena edad de vigor, pues no puede estar padeciendo eso, ¿no? ¿Qué más? Dicen por Sí. acá. ah, Mm. Recuerdo que en una iglesia cristiana los sábados eran de reunión de jóvenes, justo para que se conocieran y de ahí salieran parejas de novios, decían los líderes. El problema eran los novios, porque Sí, bueno fuera que se comprometieran, se casaran y estuvieran juntos y cumplieran el propósito. El problema es el noviazgo, ¿verdad? Que claro, trae, ahí al rato nomás se andan jineteando, como dicen las parejas. las Ahora ya es tuya, parejas. ahora ya es mía, ahora te la preso. Imagínense, guácala, es Ay, como si no. es como entrar a un restaurante y se van pasando los platos sucios, El ¿no? vaso, Y ahí ¿no? te Todos van, tomando. sí, todos estamos comiendo en la misma, o sea, Sí, ¿qué es eso, no? entonces es el problema, ya es inmoralidad, ¿no? Es un desastre. Qué bueno fuera que fueran como en tiempos bíblicos, ¿sabes qué? Pues al compromiso. De una vez, el primer paso es el compromiso. Órale, Sí. a poner fecha, ya estás en edad, ya tienes trabajo, todo, ya tienes lugar para ella, órale, adelante. Ujú. Sí, pero pues sí, el problema es eso que Esa se falta de que llaman instrucción, noviazgo, ¿no? ¿no? Ujú. Sí. Muy bien, entonces, bueno, en concreto, y sí, muy importante lo que mencionó mi esposo sobre estas diferencias de edades, es correcto y es congruente, entonces también para que lo tomemos ahí en consideración, sobre todo pues para las futuras uniones, ¿no? Los jovencitos. Una vez que, bueno, ya se entiende este aspecto y que también yo creo que el Eterno acomoda cuando todo está dentro de su voluntad y nosotros así lo permitimos y así lo aceptamos, el Eterno también acomoda y dispone las circunstancias para las uniones adecuadas para cada persona, porque nunca va a haber una regla general de que cada quien a tal edad ya tenga que tener su pareja que le lleve tanto. Mm, No. mm. Entonces, bueno, las circunstancias el Eterno también las permite. Uno es el que tiene que saber analizar, que tiene que saber discernir, y entonces ahí es en donde entra el identificar a esa persona que no está fingiendo, que está en la instrucción y que está dando buenos frutos. Así Claro, nos dijo Yeshua, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reconocer un árbol? Pues por sus frutos. Entonces, si el joven ya tiene cierta
¿cómo podríamos decir? Récord o referencias, ¿no? En el contexto en el cual se conoce, pues es entonces hora de evaluar sus frutos y antes de involucrarse sentimental y emocionalmente, analizar sus frutos, ver cuál es ese fruto de su santidad, cuáles son esas decisiones que lo hacen a él tomar o qué es lo que lo impulsa a tomar ciertas decisiones, si está buscando la consagración o si es ligero, si es alguien que tiene una percepción muy light, como decimos, de la Sí. fe. Entonces, si es así, pues mucho cuidado. Pero si es alguien que procura su santidad, que antes de que sí es súper trabajador y es el partidazo, como dicen las mujeres, ¿no? Es que es un súper partido porque mira, es bien trabajador, no te va a faltar nada y mira, súper linda persona, mira, súper educado, mira a sus papás, pero si no está buscando más por sobre todas las cosas, la fe, la instrucción, si no sabe de Biblia, o sea, si estamos hablando de creyentes, uno de los filtros fundamentales es ese entendimiento de la fe y la esperanza de ese o esa joven. O sea, no puede ser que todo cumpla los requisitos, es una persona súper honrada, trabajadora, honesta, etcétera, pero no tiene todavía ese entendimiento pleno de la escritura todavía. Claro. Y otra vez, como lo hemos ya mencionado, creo que en alguna entrega, no estamos diciendo que ya tenga que ser un erudito en la Biblia y que conocérsela de tapa a tapa, verso por verso y casi casi recitarla de memoria, pero obviamente hay cosas que pues son inaceptables que una persona que ya pues ha recorrido cierto camino en la fe no entienda o no sepa. Entonces, esto para mi punto de vista y como un consejo para que puedan tener como ese punto de comparación a las jóvenes y los jóvenes, pues eso es fundamental. Claro. ¿Cómo percibe la fe? Sí, sí, sí. Sí, es muy clave, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y para eso obviamente hay que dar suficiente tiempo para que no haya apariencias, ¿no? Ahora, por otro lado, evidentemente los ideales están ahí, todos los quisiéramos, y al paso de los años tampoco significa, ahorita que mi esposa mencionó la palabra récord, tampoco significa decir, ay, llevamos tantos, vamos a tantos, somos, como dicen por allá afuera, las bodas de plata, las bodas de quién sabe qué. También no significa que vamos a llegar a tantos años, pero se la han pasado con pleitos, con infidelidades o con incompatibilidades o con diferencias. Tampoco de nada sirve 50 años y como dijimos en la temporada anterior, pero se la han pasado nada más por los hijos o por qué dirán o por la familia o por la tradición, aguantándose y sobreviviendo. Sobreviviendo. ¿Sí? El punto de todo eso, sobre la edad, las diferencias, la madurez, todo eso, el conocimiento de la Torah, el propósito, matar el ego, no buscar lo suyo, no por impulsos, sino por el mandamiento y todo lo que conlleva, es para que esos años sean pocos, sean los que lleven, sean bien firmes, sean felices, sean consagrados, de hijos, de buen testimonio, de etcétera. ¿Sí? Al final es para eso la unión. Sí. ¿Sí? No es para saber cuántos sobrevivimos, ¿no? Pues no tiene ningún caso, ¿no? Porque en el mundo así es, lamentablemente hay gente que dice, no, pues tenemos toda la vida, pero pues toda la vida se la pasó a la mujer aguantándolo, sus malos comportamientos, como sea, sus infidelidades, yo qué sé, pues no tiene caso tampoco, ¿no? Sí. Porque no se trata aquí de que eso sea perdurable, porque la unión es perdurable, y que no sea perdurable nada más por sobrellevarla, sino que sea perdurable bien consagrados, ¿no? Sí. Bien unidos y según la instrucción. Así es. Nos ponen por aquí, 1 Timoteo 3:7, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la congregación para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y pues sí, esto hablando pues de los que iban a servir, ¿verdad? Dentro de una congregación, pero es lo mismo, estamos hablando de un varón o en el caso de una mujer, porque aunque esto se refiere a los varones, también las mujeres, y lo decimos a los varoncitos, tienen que analizar la reputación, el conocimiento, el entendimiento de esa jovencita y el testimonio que ha dado, porque al final estamos hablando de quien va a criar sus hijos y quien va a pasar mucho tiempo con sus hijos, así que por lo tanto ese buen testimonio tiene que ser
para ambos, ¿verdad? Evaluado hacia ambas partes. Así es. Dicen por aquí, en Taiwán aún está la costumbre de los matrimonios arreglados, en especial cuando ya pasan de los 30, los presentan ya para casarse. Lógicamente ambas familias se preocupan por la compatibilidad. Bueno, usos y costumbres de los pueblos, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya para ir completando, aparte de las edades y la persona ideal, también entra la incógnita o la pregunta o la inquietud a veces sobre si la unión entre familiares, ¿no? Entre familiares cercanos, porque a veces en los pueblos se suele dar esto, ¿sí? Entre, no sé, primos lejanos o hermanastros, yo qué sé, sobrinos, todas estas cosas, porque a veces en las comunidades, en los pueblos, pues no es lo que es lo que tienen, no más allá, ¿no? Diferente pues ya las ciudades en donde ya hay otra atmósfera, ¿no? Otro movimiento, ¿no? Entonces como que eso se daba, y es que en la Biblia tenemos algunos casos que se pueden calificar como incesto. De hecho, los críticos lo manejan como incesto, cuestiones que obviamente parecieran de escándalo, ¿no? Que obviamente han tenido sus etapas, ¿sí? Y comenzando nada más y nada menos que con Adán y Java. Y siempre la pregunta es, hermano, ¿y cómo le hicieron para que los hijos de Adán y Java tuvieran esposas, ¿no? ¿De dónde tomó esposa Caín? ¿De dónde tomó esposa Caín? Porque saben que están las teorías aquellas de que el Eterno por ahí escondidas hizo otro pueblo y otra gente, y entonces ya de ahí se reprodujeron, ¿no? Pero la realidad es de que la Biblia nos habla solamente de un linaje, que aunque hubo una corrupción ahí, finalmente el Eterno en un principio hizo que la humanidad pues surgiera de dos, e hizo que la segunda generación, la tercera generación pues surgiera de la segunda, evidentemente de hermanos. Ajá. No había regulación en la Torah, y obviamente eso era lo más natural, igual que los animales, pues en la carne, pues igual que los animales, ¿no? Y más una vez que hay pecado, ¿no? Entonces, tenemos un texto que ahorita vamos a poner, pero rápidamente recordando. En efecto, la humanidad se origina entre hermanos carnales, ¿sí? E incluso después del diluvio, lo único que encontramos es Noah, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, que se tuvieron que casar entre primos. Ellos, sí. Se tuvieron que casar entre primos, forzosamente. Sí. ¿Sí? Y después tenemos también el caso de Abraham, que estaba casado con su media hermana, hija de su padre incluso, ya ni siquiera de su madre, sino de su padre. Media hermana. Tenemos los patriarcas Isaac y Jacob también con primas. Ajá. Entonces siempre la pregunta queda ahí como un poco especulativa, ¿no? ¿Qué dice finalmente la Biblia, ¿no? Sobre esto? Vemos a Yochebed también, que es la madre de Moshe, que se casó con su sobrino, o su sobrino la pidió, donde nació Moshe, nada más y nada menos, ¿no? Cosa que ya en la Torah ya está prohibido, ¿sí? La relación o la unión matrimonial o marital bueno, voy a poner el texto porque es un texto un tanto largo, no lo vamos a leer a detalle. Igual está el comentario también en la página de Cielos Nuevos. Así es, les recomendamos el comentario ahí de estos capítulos, pero aquí el Eterno muy claramente nos dice que incluso los israelitas, mientras estuvieron en Egipto, llegaron a practicar las uniones que eran regulares en Egipto. ¿Sí? En el caso de Yochebed con su sobrino, por ejemplo, que aquí ya en la Torah ya está prohibido. Y el caso a lo mejor de lo que se llamó después incesto, como en el caso de Lot, por ejemplo, está este otro caso, Lot con las hijas, que aunque bueno, no fue de su voluntad, ya sabemos que lo emborracharon y demás, pero al final era algo que ellas lo vieron como una salida a su preocupación sobre la descendencia, que al final ya sabemos los pueblos que vienen y ya sabemos hasta de David y ya lo hemos estudiado, ¿no? Pero estos casos quedan ahí como que se puede o no, y lo digo porque hay personas, hace tiempo conocimos a un individuo que estuvo en la casa de estudios muy participativo, etcétera, después se alejó, después por algún motivo supe en las redes sociales que como el Eterno permitió que Lot estuviera con sus hijas,
pues resultó que él se metió con su hija, porque de hecho se comunicaba conmigo y de pronto que hablaba que su novio, que no sé qué, que no lo quería, que era pagano, que no sé cuánto, que él quería proteger a su hija, muchas cosas de estas. Hasta que un día puso una foto, porque estoy hablando hace algunos años, en donde todavía tenía muchos amigos ahí en Facebook. Y bueno, el caso es de que bíblicamente él sostenía que eso estaba bien, antes de la Torá, porque dice, pues si Lot se le permitió, entonces él decía, porque yo cuando la vi en la foto y él abrazando a la muchacha dije, no, pues entonces permitió que el pagano embarazara a su hija y ahora pues ya lo va a aceptar. Pero ya después en las publicaciones estaba diciendo, ¿verdad?, que era su hijo y que la Biblia no prohibía que él podía tener con su misma hija. Imagínense nada más qué cosa más bárbara, ¿no? Bueno, ya entendieron todos el caso. El punto es de que no se puede tomar el caso de Lot y sus hijas No, para pues, decir por se supuesto. puede. No se puede tomar el caso de Abraham y su media hermana para decir se puede. No se puede tomar el caso de Yochebed, Jochebed y Amram. ¿verdad? Y Amram. No se pueden tomar esos casos porque estaban antes de Torah. De Noah y sus nietos, porque eran primos entre todos, porque sabemos las condiciones. Por eso, cuando viene ya la Torá, ya el Eterno especifica en este capítulo 18 todos estos casos. Y muy interesante, dice, no vas a hacer como lo hacen en Egipto, dice aquí 18.3 de Levítico, ni vas a hacer como lo hacen en la tierra de Canaán. ¿Sí? Y alguien, si quieren escuchar el comentario, ahí está, o si quieren pueden leerlo, pero básicamente está diciendo que no se van a acercar, dice, vean, a parienta próxima o cercana para descubrir su desnudez. Recuerden que descubrir su desnudez significa cohabitar con la persona, tener unión íntima. Entonces, bueno, obviamente... ¿ah? No, iba, tú, Y continúa. obviamente, bueno, viene, no tendrás unión, dice, con la desnudez de tu padre, que está hablando de su pareja, ¿sí? Y con los padres mismos, ¿sí? Ni con los padres, ni con la madre, obviamente. Después habla del papá, habla de la hija de tu padre, o la hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, es decir, medios hermanos. Ajá. De la hija de tu hijo, es decir, la sobrina. Vean, por ejemplo, aquí ya se prohíbe la sobrina, lo que pasó con Yochebed y su sobrino, donde viene Moshe. Después de la mujer, de la hija de la mujer de tu padre, media hermana otra vez, engendrada por tu padre. Ajá. La hermana de tu padre, las tías, tampoco está permitido. ¿Sí? La hermana de tu madre, la tía por el lado de la mamá, tampoco. La desnudez del hermano de tu padre, El tío, igual los tíos. Bueno, ¿qué más? La nuera, tampoco, ¿verdad? La nuera, dice, es mujer de tu hijo, igual. ¿Qué más? Vamos a ver si ya nos escuchan, ya volvimos. No sé qué fue, si el internet, me pasó lo mismo que en la mañana y ya no sabemos si fue el internet porque se bloquean los programas o es algo del sistema, pero bueno. Estábamos, déjenme abrir otra vez. Bueno, para resumir y no tomar mucho tiempo, en el eSort, fíjense, hasta eso se movió. Hasta esto me reseteó todo. Estábamos en Levítico 18. Bueno, el punto aquí, ya para todos los que quieran leerlo detenidamente, aunque luego vienen, por supuesto, prohibiciones con problemas de bestialismo, de otras relaciones prohibidas, pues se habla en general de no relaciones maritales y no uniones ni con la mamá, ni con el papá, ni con una segunda esposa del papá, lo que hizo, por ejemplo, Reubén, o el pecado de inmoralidad en la época de los Corintios, cuando Pablo escribe. Se prohíbe también con las nueras, los yernos, los cuñados, las cuñadas, madre e hija,
nietos, incluso nietas, Ujú. se prohíbe todas estas, dice, con familiares cercanos. Más próximos. Sí, más próximos, está prohibido. En el estudio de Levítico 18 y en otros temas que hemos mencionado y que yo he mencionado, la única omisión referente a las relaciones prohibidas explícita acá es sobre los primos. No hay una prohibición, por lo cual también el judaísmo opina que es la única unión que no está prohibida. ¿Sí? Vamos a dar nuestra opinión. En efecto, aquí en Levítico 18 no hay algo tan específico como si se trata de tía, de medios hermanos, de nietos, ¿qué más? Cuñados, cuñadas, madre, hija, etcétera. Es muy claro. Lo único que no hay sobre primos, Ujú. por lo cual, otra vez en el judaísmo, no está prohibido. Nos han hecho la pregunta a nosotros, por ejemplo, nos llegaron a preguntar eso, de ya uniones que se dieron así en algún momento, también porque el líder religioso les dijo que sí, Ujú. que no había prohibición, adelante. Y lo mismo hemos dicho nosotros, bueno, si ya se unieron y la Torá explícitamente no lo prohíbe, bueno, así quédense En el como caso así de los fueron, primos. así como fueron llamados. Ajá. No hay una prohibición. Sin embargo, no sé si mi esposa y yo coincidamos, no es lo mejor, obviamente, por testimonio, para que no vaya a ser piedra de tropiezo a alguien. Lo mejor es evitar este tipo de uniones, ¿sí? Ujú. Ahora, obviamente, ¿cómo evitarlo? Porque aquí la pregunta es, bueno, pero es que si se gustaron, se enamoraron o todo eso, bueno, obviamente evitarlo ya entre familias, desde chicos, decirles quiénes son, con quiénes se tienen que casar, dónde, Instrucción. la instrucción, dónde poner su mirada, Sí. ocuparlos en las cosas que deben de estar, etcétera. No permitir que entre los primos estén muy cerquita, anden, ¿verdad? Y más cuando son de la edad y cuando tienen esos acercamientos. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando se da esto, se da obviamente porque en los lugares es propicio. No son cuidadosos No también. son Y cuidadosos, no dicen, ponen ay, no, es reglas. que es el primito. Sí, ¿verdad? Son primitos y se quieren y todo, pero no saben que quieren, ya después se convierte en un deseo Sí. sexual, ¿no? Y que al final terminan uniéndose y bueno, no sé, en las experiencias de la gente, no sé cómo les va. Yo he conocido gente, por ejemplo, en una iglesia que estuvimos, los pastores, eran primos y Mm. duraron hasta que se murieron uno y el otro. No sé si hoy día alguien sobrevive, pero ya eran muy grandes y fueron primos toda la vida y lo sabían. Incluso Ujú. pues el apellido lo delataba, ¿no? Mm. Pero obviamente bíblicamente no había impedimento y además pues ellos se le llevaron muy bien siempre y listo, ¿no? Tuvieron descendencia, etcétera. Pero creo que no es la ideal y creo que sería muy bueno evitarlo, ¿sí? Evitarlo para que no vaya a acarrear alguna piedra de tropiezo a alguien, ¿no? Sí. Cercano, ¿no? Y a veces sobre todo en la familia, porque ya saben, nunca falta entre gente incrédula que esto lo tomen como que, ay, eso dice la Biblia, ay, mira lo que Mm. permite, lo ven como Ujú. inmoral, lo ven como algo, a veces la gente pues que es de escándalo, ¿no? Y Sí. obviamente pues puede ser piedra de tropiezo, ¿no? Pero bueno, al final obviamente, aunque cada quien tenga la decisión, esa solamente es una aportación de unos servidores, ¿no? Así es. Ujú. Pues sí, y bueno, no, yo no tengo más que agregar en este aspecto. Creo que está muy claro, es muy concreto. Ahí está para quien tenga a lo mejor esta inquietud, ya sea por su propia experiencia o por experiencia de otras personas, conocidos, que de pronto les pregunten. Y pues como dice mi esposo, si ya es una situación en la cual alguien ya está en ese caso, entonces continuar perseverando en consagración de esa unión y finalmente pues el Eterno también sabe que venimos de un contexto sin instrucción y que necesitamos pues ahora a la futura generación instruir en lo correcto, ¿no? Y dicen por aquí, si tienen hijos pueden salir con problemas y además la familia se respeta en todos los puntos. Sí, esa es otra cosa, ¿no? Que también se ha sabido por parte de familiares que han tenido este tipo de experiencias donde familiares muy cercanos se han unido, los hijos suelen venir con alguna situación
por cuestiones de la sangre. Yo recuerdo que Sí. por ahí unos familiares lejanos míos que también se unieron siendo primos y por ahí tenían una, no recuerdo la verdad en qué consistía, pero era un aspecto como de una incompatibilidad por la sangre, algo así llegué a escuchar. U otras, incluso malformaciones, que es lo que uno ha escuchado, ¿verdad? Yo no sé la ciencia que dice al respecto, pero evidentemente si la escritura está siendo tan clara y tan tajante, pues es porque obviamente un aspecto también genético puede afectar, ¿no? De alguna manera. Sí. Pero bueno, pues vamos a ir ya cerrando este tiempo. No sé si quieres agregar algo más de alguno de los puntos que hablamos. No, no creo. Creo que ha sido suficiente, a no ser que antes de cerrar pues haya algo que no hayamos leído o... Bueno, al final se nos borró todo el chat, ¿verdad? Ah, no, sí se quedaron sí sigue aquí. ahí. Ahí se quedaron. Bueno, bueno, aparte de, sí, los problemas congénitos o hereditarios, etcétera, también para eso evitar, ¿verdad? En el caso, lo que aparentemente se podía permitir que son primos, ¿no? Ujú. Yo he escuchado de esto, pero creo que ha sido por uniones más cercanas, ¿no? Como medios hermanos o tíos y sobrinas, etcétera, o padres y nietas o hijas, ¿sí? Pero de primos no me acuerdo, pero igual, y no sé, ahora sí que habría que averiguar si eso también es igual, ¿no? Pues Lo sí, mismo, ¿no? finalmente, pues, si no es una circunstancia o situación en la que están, por supuesto que ya de entrada tener el pensamiento de que pues eso no está dentro de los planes o dentro de las posibilidades y pues mejor esperar en el eterno esa unión ideal, ¿no? Esa unión correcta, en la consagración en todos los aspectos para que pueda ser algo prosperado por el Padre, ¿no? Claro, así es. Muy bien, bueno, pues gracias a todos por sus comentarios, sus aportes que nos han hecho llegar a través de esta entrega y pues nos vamos a despedir por Nos esta despedimos ocasión. por ahora. Shawat Gracias Tov. por participar. Buena semana y bendiciones para todos. Bendiciones. Desde el principio así fue, creaste dos almas en el Edén para ser uno y hacer tu voluntad. Desde el comienzo de la creación, tú mostraste un plan de redención, creados para ser uno, para caminar en tu instrucción, para cumplir un propósito los dos. Desde el Edén tú mostraste los cielos, una esposa para el varón y una esposa para el Adón. Desde el principio así fue, creaste dos almas en el Edén para ser uno y hacer tu voluntad. Desde el comienzo de la creación, tú mostraste un plan de redención, creados para ser uno, para caminar en tu instrucción,
Jesús.